dar las charlas, cómo nos funciona dar las charlas. El primero es garanticen su conexión a Internet si la charla es virtual. Si mi conexión a Internet no se está escuchando, si no es la mejor conexión a Internet, lastimosamente la charla no va a salir bien. Nuestras charlas tienen el propósito de formar, pero también tienen el propósito de generar leads. Charla en donde yo no recoja datos, charla en donde yo no tenga un formulario de inscripción, es tiempo que estoy perdiendo. Entonces es muy importante que ustedes tengan sus mecanismos de conseguir leads, de poder registrar a las personas que se conecten a la charla, porque si no, no estamos haciendo nada. Una recomendación en lenguaje, muchas veces utilizamos diminutivos al hacer las charlas, entonces decimos cosas como estamos esperando que más personitas se conecten. Los colaboradores de las empresas no son personitas. Entonces, por favor, no utilicemos la palabra personitas a la hora de dar una charla, porque pues si yo estoy sentado y me dicen personita, pues no me siento bien, soy una persona. Entonces son detalles pequeños, pero que marcan toda la diferencia. Particularmente en esta charla de impuestos, si no sabemos algo, si nos corchan, porque nos pueden corchar, lo que nosotros podemos decir es, voy a escalarlo por si hay alguna actualización legal y vuelvo con ustedes, porque en estas charlas generalmente invitan a los revisores fiscales y a los contadores de las compañías y de golpe a mí me da por ser creativo y digo, sí, el interés de la tarjeta de crédito es una deducción y ahí no me dicen nada, pero de esa empresa no me vuelven a llamar. Entonces, bien importante para que ustedes lo tengan presente. Si yo no, es normal que yo no me sepa algo, entonces digo que vuelvo después con la respuesta, pero eso me funciona una o dos veces por charla. Si yo en una charla digo 4 veces que voy a volver con la respuesta, pues no estoy preparado para darla. Antes de hacer el ejercicio en una empresa, recomendable con sus compañeros de WEN, con sus compañeros de agencia, hagan la charla y vean qué dudas salen para que se sientan con la tranquilidad de poder dar. Bien importante porque no sabemos quién está conectado en el espacio. Traten, este es un ejercicio bien interesante, traten en su casa de hacerle esta charla a algún familiar para ver si el familiar entiende, una persona que no trabaja en fondos de pensiones o que no trabaja en el sector financiero, porque si nosotros hacemos la charla muy técnica, pues vamos a lograr desconexión de las personas que están conectadas. Entonces, eso es bien importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, quería compartir con ustedes esos aspectos generales a la hora de dar la charla. Empezamos con nuestra presentación. No sé si alguno de pronto nos puede ayudar con el ingreso de personas. Entonces, esta es la presentación que estamos utilizando para planeación tributaria. Le hemos puesto el título de Impuestos para Humanos y habla sobre el impuesto de rentas en personas naturales, reforma tributaria, ley 2277. ¿Qué dice esta primera diapositiva? Esta primera diapositiva busca dar un contexto para los participantes, o sea, ¿por qué estamos haciendo una reforma tributaria? Y les decimos que es algo que fue un consejo que dio la OECD, que es una organización a la que pertenece Colombia y que le había recomendado a Colombia que era necesario generar una reforma tributaria porque el país no estaba recaudando tanto impuesto como necesitaba para cubrir los gastos que tiene como nación. Ahí se habla de que la reforma se presentó en agosto de 2022 y los cambios los empezamos a vivir desde el año 2023. Este año 2024 es el primer año en el que vamos a presentar declaración de renta con las nuevas leyes y vamos a presentar la declaración de renta del año 2023. Durante 2024, estamos llevando este año, cuando 2024 se acabe, en el año 2025 vamos a presentar la declaración de renta del año 2024. Los criterios para declarar renta no cambiaron. Los criterios para declarar renta siguen siendo exactamente los mismos. ¿Cuáles son? 4.500 VTs en el patrimonio y 1.400 VTs en el ingreso que haya percibido esa persona en el ingreso variable, en el ingreso tributario, perdón, 1.400 VTs. Si yo todavía no sé cuánto es eso, viene la siguiente diapositiva que nos va a decir en pesos a cuánto equivalen estos valores. Entonces, lo primero que yo debo decirle a las personas en esta diapositiva es que vamos a estar hablando mucho del concepto VT. VT es unidad de valor tributario y es la unidad patrón que utiliza Colombia
para los topes tributarios. Para el año 2024, cada VT vale 47.065 pesos. Entonces, todo lo que esté expresado en VT lo tengo que multiplicar por 47.065 para saber su equivalencia en pesos. ¿Por qué en una charla tributaria es bueno hablar del salario mínimo? Porque está asociado a los aportes a seguridad social que yo vaya a hacer. Recordemos que existe algo que se llama remuneración integral. Yo puedo tener remuneración integral a partir de 13 salarios mínimos legales vigentes. Para el año 2024, ese salario mínimo integral está en 16.900.000 pesos. Entonces, quienes tienen remuneración integral, sus aportes a seguridad social se hacen sobre el 70% del salario que perciben. Y recordemos, y ya lo vamos a ver más adelante, que los aportes a seguridad social en la depuración de retención en la fuente y en la depuración de renta hacen parte de una condición que son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Depuración es que yo tome un valor completo y empiece a descontarle algunas cosas. Entonces, lo primero que yo descuento a la hora de hacer una depuración tributaria en nuestro país son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, estos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional los aportes a seguridad social hacen parte de ello. Por lo tanto, si yo tengo una remuneración integral, pues mis aportes van a tener una base del 70%. Entonces, por eso está el salario mínimo, que es 1.300.000, el salario mínimo integral, que es de 16.900.000 pesos, el salario tope de cotización, que en este momento es de 32.500.000 pesos. En el Senado en este momento se está debatiendo casos en donde se pueda cotizar hasta por 45 salarios mínimos, pero vámonos, por favor, en este momento, que es lo que está aprobado, 25 salarios mínimos legales de tope de cotización. Retención en la fuente en salarios a partir de 6.620.132. ¿Cómo llega uno a este valor? Uno llega a este valor al hacer el ejercicio de un salario que haya tomado todos sus beneficios, un máximo de beneficios, y que esa base gravable, y ya más adelante les voy a contar qué es la base gravable, supere 95 VTs. 95 VTs es el primer rango para empezar a calcular retención en la fuente. Entonces, a las personas que nos acompañen en la charla, le podemos decir que los salarios que empiezan a tener retención en la fuente son salarios de 6.620.132. El impuesto de renta lo vamos a presentar. Recordemos que el impuesto de renta se puede presentar y no pagar porque no tiene pago a cargo. No puede que hayan ejercicios donde no tenga impuesto a cargo. Uno dice, debo presentar renta y depende si tengo impuesto a cargo o si tengo saldo a favor. Entonces, yo debo presentar renta por ingresos en el 2024 a partir de 65.891.000 pesos. Ahí generalmente se pregunta, se genera una pregunta en los espacios, y es que dicen, ¿y qué pasa si yo no declaro? Entonces, si yo no declaro, me expongo a que la DIAN me sancione por omisión. La sanción por omisión consiste en que si yo no declaré en un año que tenía que declarar, la DIAN me va a sancionar con el 20% de los ingresos brutos. Entonces, pensemos que yo me gané 70 millones de pesos. ¿Tenía que declarar? Sí, porque son más que las 1.400 VTs de los 65 millones que estamos hablando. La DIAN va a tener 5 años para auditarme por omisión. Si en el lapso de esos 5 años me llega un requerimiento de la DIAN me puede sancionar con el 20% de los ingresos brutos. Entonces me convierte en una sanción de 14 millones de pesos. Importante para que se lo compartamos en los espacios a las personas. Impuesto de renta por patrimonio desde 211.792.500 pesos. Aquí las personas nos dicen, bueno, ¿y qué es eso de impuesto por declarar renta por patrimonio? Bien, yo puedo declarar por ingresos, compras y consignaciones, y ese valor es de 1.400 VTs, que son los 65.891.000 de los que estábamos hablando. En el caso del patrimonio, es que si yo tengo un patrimonio que es igual o superior a 211.792.500 pesos, soy tan declarante del impuesto de renta. Puede que no haya generado ingresos, listo, no genere ingresos, pero debo presentar mi obligación del impuesto. En omisión son 5 años. Los periodos de auditoría o el beneficio de auditoría máximo es de 3 años. Y es cuando mi impuesto disminuyó un año contra otro.
¿vale? Por si nos llegan a hacer esas preguntas en la charla. Pero básicamente el objetivo Andrés, que tiene... disculpa, qué pena. ¿Puedes volver a repetir lo que acabas de decir de la auditoría, Vale, porfis? Pablo. Entonces, hay una auditoría por omisión, que es cuando yo me le desaparecí a la DIAN y no presenté declaración de renta en ese año, son 5 años. Si mi impuesto no subió más del 10% o disminuyó, la auditoría es de 3 años. La auditoría mínima es cuando el impuesto es mayor al 30% y ahí solamente la DIAN va a tener un año para auditar mi declaración de renta. ¿Qué significa esto para quienes no lo tienen tan cercano? El periodo de auditoría es un periodo en el que la DIAN puede requerirme a mí por algo que yo expuse en la declaración de renta. Cuando se termina ese periodo, decimos que la declaración queda en firme. Y decir que la declaración queda en firme es que a mí ya no me van a auditar por ese ejercicio. Pero puede pasar algo. Voy a compartirles esto que puede llegar a pasar. Puede que yo diga, quiero pedir una devolución de saldo a favor, porque me quedó mucho saldo a favor, yo estoy tranquilo de cómo hice mi declaración de renta, entonces pido mi devolución de saldo a favor, que se puede hacer. En ese momento, la DIAN podría levantar la firmeza de las declaraciones de renta y ver para atrás a ver si hay algo que no está bien registrado, por si llega a presentarse ese espacio. Si quieren, déjennos las preguntas en el chat y al final nos concentramos a resolverlas, ¿vale? Para que no se nos quede nada por fuera, pregunten todo, que nos comprometemos a contestar todas sus preguntas. Máximo alivio tributario, aquí es bien importante y esto fue lo que cambió. Este es el real impacto que están viviendo las personas hoy. El beneficio tributario que se da por deducciones y rentas exentas era o es el 40% de lo que yo me gano en el año menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que es la seguridad social. Entonces era el 40%. Antes del 2022 tenía un tope de 5.040 VTs. 5.040 VTs son más de 200 millones de pesos. Con el cambio que tuvo la ley 2277, el alivio máximo es de 63.067.100 pesos. Nadie puede tener en deducciones y rentas exentas más de 63.067.100 pesos, excepto tres deducciones que están por fuera de este límite, que son el 50% del 4 por mil, las compras con factura electrónica, y más adelante vamos a hablar de eso, y algo que se amplió en la deducción por dependientes. Pero ahorita quiero que nos concentremos en que en el alivio máximo son 63 millones de pesos. Y adicionalmente, pues el tope para pensión voluntaria, AFC y crea patrimonio con beneficio tributario sigue siendo 3.800 VTs, que son 178.847.000 pesos. Y alguien puede decir, pero ¿para qué 178 millones de pesos si el tope máximo son 63? Bien, existen alternativas como los planes de ahorro corporativo, en el que yo sí puedo seguir recibiendo de parte de mi empresa 3.800 VTs que van a ser deducibles para ellos y que depende del momento de consolidación como yo lo maneje. Entonces, por eso el tope de 3.800 VTs sigue teniendo validez. O si la empresa, para un seguro de socios, decide hacer un crea patrimonio persona jurídica, pues también tiene ese campo de los 178 millones de las 3.800 VTs para hacerlo por cada colaborador. Bien, esta es la página o este es el slide de conceptos importantes. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a explicarle a la gente de retención en la fuente y vamos a hablarle a la gente de declaración de renta. La definición de la retención en la fuente, si yo me voy al estatuto tributario, está en el artículo 367 y dice: la retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. Pues la gente queda loca. Entonces no está tan claro, queda ahí uno como Jackie Chan. Entonces vamos a ver qué es esto a lo que se refiere. Entonces lo queremos explicar con cubos. Realmente la retención en la fuente es un mecanismo que busca anticipar el impuesto. Es como si la DIAN me dijera, oiga, tiene todo este año para ir pagándome su impuesto de renta. Con eso, cuando empiece el calendario tributario del próximo año, pues usted eh, ya tiene su impuesto anticipado. Y esa es la
en la fuente. Entonces veámoslo con cubos. Los cubos verdes hacen referencia a la retención en la fuente, que me practican en el año 1. Los cubos naranja hacen referencia al impuesto de renta que tengo que declarar en el año 1 y que lo voy a declarar en el año 2. Si yo tengo más bloques verdes, si es mayor el valor de la retención en la fuente, mi ejercicio va a quedar con un saldo a favor. Yo puedo hacer dos cosas con el saldo a favor. La primera es que lo puedo ir cruzando con mis declaraciones de renta futuras. La segunda es que puedo ir o puedo hacerlo ya a través de la página de la DIAN y pedir la devolución de mi saldo a favor. Aquí viene una pregunta. Entonces la gente dice, ay, es que si yo pido el saldo a favor, la DIAN me va a empezar a auditar y de ahí en adelante todas mis declaraciones de renta van a ser un problema. La respuesta que yo les recomiendo que demos sin generar mucho compromiso es, usted está en todo su derecho de pedir el saldo a favor, simplemente esté con la conciencia o que haya hecho muy bien su ejercicio de declaración de renta, porque ante cualquier omisión que la DIAN identifique, pues le van a hacer una sanción por inexactitud. Entonces probablemente pide un saldo a favor y sale con una multa. Si usted está de cierta manera seguro de la forma en la que presentó su declaración de renta, pida su saldo a favor. En jurisdicciones, en países como los Estados Unidos, las personas están acostumbradas a pedir su saldo a favor y a pedir la devolución de impuestos. Entonces, no es bueno que uno como speaker satanice a la DIAN, simplemente haga la recomendación de, oiga, tiene usted la seguridad de haber hecho su declaración de renta. Entonces, por ese lado, bien. Y si faltan bloques verdes, si fue menor la retención en la fuente, pues nuestro ejercicio va a salir con un impuesto a cargo. Vamos a tener que pagar un impuesto en el momento del calendario. ¿Cómo se calcula la retención en la fuente? Entonces, la retención en la fuente se calcula a través de una depuración. La depuración es que yo tomo mi ingreso, lo que yo me gané en el mes, y lo primero que le quito son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, le voy a quitar la pensión obligatoria que hice, la pensión obligatoria que estoy obligado a aportar el 4%, el 4% de EPS, el 4% de Fondo de Solidaridad Pensional si yo me gano más de 4 salarios mínimos legales al mes. Si me gano más de 16 salarios mínimos, empiezo a aportar en algo que se llama Fondo de Subsistencia, que empieza en una tarifa progresiva del 0,2% al 1%, o sea, quien cotiza por 20 salarios mínimos legales vigentes, que esos son 26 millones de pesos, quien hace esa cotización va a pagar un 1% en el fondo de subsistencia. Algo importante que consideremos es que quienes están en los fondos privados de pensiones pueden hacer aportes voluntarios a su fondo obligatorio. Y los aportes voluntarios al fondo obligatorio tienen la característica de ser ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional con un tope. Que no se nos vaya a olvidar que esto tiene un tope. El tope es el 25% del ingreso que recibí en el año sin pasarme de 2.500 VTs. Entonces eso va a tener la particularidad de considerarse un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Aquí sigue algo, digamos que son 3 escalones. El primer escalón se llama ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, el segundo se llama deducciones y el tercero se llama rentas exentas. Si nos vamos para el capítulo de deducciones y rentas exentas, ahí nos toca hacer la siguiente consideración. Sigue siendo el 40% de ese valor sin que yo me pase de 1.340 VTs. Y viene algo que ha cambiado respecto a los ejercicios que hacíamos en el pasado. Y esto que cambió frente a los ejercicios que hacíamos en el pasado es que antes la retención en la fuente para las personas generalmente era el mismo valor durante todos los meses. Como ahora yo tengo un cupo de 1.340 VTs de alivios, pues no voy a poder tener el mismo valor, porque generalmente y dependiendo mi ingreso, puede que yo este cupo me lo haya gastado antes. Entonces, si yo me gasté antes el cupo, lo que sucede es que en los meses siguientes mi retención en la fuente va a subir, porque no le van a poder descontar nada. Entonces, el ejercicio de depuración va a ser, me gano 10 millones de pesos, me descuentan 900.000 pesos de seguridad social
eso da 9.100.000 y esos 9.100.000 son la base gravable para calcular mi retención en la fuente. No puedo considerar dependientes, no puedo considerar pagos en salud, no puedo considerar interés de vivienda, no puedo considerar nada porque ya me gasté mi tope permitido, que son 1.340 VTs. Preguntas que surgen en estos espacios. Oiga, y entonces si yo lo que hago es mensualizarla, y si la empresa debe mensualizar la retención en la fuente, la empresa no puede mensualizar la retención en la fuente, porque pensemos en un colaborador que se gane 10 millones de pesos. Un colaborador que se gane 10 millones de pesos y en el mes de marzo reciba un bono de 2 veces su salario, va a tener la oportunidad de maximizar su beneficio tributario y va a poder utilizar más cupo de esas 1.340 VTs, de esos 63 millones de pesos que tiene disponibles, que si yo empresa llegara a mensualizarlo, pues lo estoy afectando en el beneficio tributario que puede llegar a tener. Antes, ¿por qué se mensualizaba? Antes se mensualizaba porque había un decreto reglamentario que decía que yo podía utilizar 5.040 VTs exentas en el año y que debía mensualizarlas a 420 VTs. 420 VTs son 19 millones de pesos mensuales de beneficio. Para que yo me pueda llevar 19 millones de pesos mensuales de beneficio, tengo que tener un ingreso mensual de 50 millones de pesos. Entonces, realmente eran muy pocos los colombianos que sabían que uno se podía gastar el cupo de retención en la fuente, porque tenía que gastarse en alivios, tenía que utilizar alivios por 20 millones de pesos. Ahorita no. Si yo quisiera mensualizar los 63 millones, nos da algo cercano a los 5 millones de pesos, 5.200.000. Por lo tanto, para algunas personas no es justo la mensualización de la retención en la fuente. Por lo tanto, hoy como están programados los software de nómina de las compañías, es que empiezan a utilizar el beneficio tributario al que tienen derecho las personas. ¿Qué puedo llevar yo en esas deducciones? Yo puedo llevar el dependiente, que el dependiente son mis hijos menores de 18 años o entre 18 y 23 que estén estudiando, o mayores de 23 que tengan una discapacidad física o cognitiva, padre, cónyuge y hermanos que dependan económicamente de mí. Sigue siendo el 10% del ingreso hasta 32 VTs. Más adelante les voy y les vamos a compartir qué pasa con la famosa deducción de 4 dependientes, que es una deducción nueva que trae la ley 2277. Intereses de vivienda, 100 VTs. Los intereses de vivienda son la parte de costo financiero que yo pago de una cuota de un crédito hipotecario o un leasing habitacional. Siguen estando los pagos en salud, medicina prepagada, pólizas, planes complementarios hasta 16 VTs, que son 753.000 pesos mensuales. Y yo ahí puedo descontarme mi prepagada, la prepagada de mi cónyuge, ahí sí no importa cuánto se gane, la de mis hijos y la de mis padres, si estos dependen económicamente de mí. Bien, aparecen las rentas exentas y ahí está cesantías, pero no le hagan caso a cesantías en el ejercicio de retención en la fuente, porque las cesantías son un ingreso exento, pero que yo recibo posteriormente. Yo no recibo mensualmente las cesantías, sino que las cesantías, mi compañía está obligada a abonármelas en una administradora de fondos de pensiones hasta el 14 de febrero del año siguiente en el que yo haya trabajado. Entonces, esa no va ahí, va en renta, pero esa no va ahí, simplemente para que sepamos que es una renta exenta, pero que no se considera en el ejercicio mensual, y queda la renta exenta por ingresos laborales. Los que llevan varios años en este negocio se acuerdan que antes uno lo primero que descontaba era la renta exenta por ingresos laborales, entonces era un real 25% exento. Ya no es un real 25% exento porque se modificó el estatuto tributario y dice que las rentas exentas se calculan una vez se detraigan todos los demás deducciones y rentas exentas. Detraigan es restar. Una vez se resten todos los alivios tributarios, ahí es que lo último que yo hago es calcular la renta exenta. Y la renta exenta tiene un tope. Ese tope también es nuevo. Ese tope de la renta exenta es de 790 VTs. ¿Se puede mensualizar? Tampoco se puede mensualizar. Entonces, yo empiezo y por eso muchas personas en esta nómina de enero vieron cómo la retención de la fuente bajó comparado a diciembre, porque empieza a comportarse como una ola. Ayer teníamos una charla con Paula Acosta
Y decíamos, antes la retención de la fuente era como una piscina, yo sabía todo el nivel en el año, y ahora la retención en la fuente se parece más a una ola, que empieza tranquila y termina más alta. Entonces, viene una nueva conversación de ahorro con los clientes, no solamente para lo que puede mandar como renta exenta a su pensión voluntaria, sino que viene una nueva conversación de, oiga, provisione la diferencia que va a tener en retención en la fuente. Si a mí durante el primer semestre me practican 1.500.000 de retención en la fuente y en el segundo semestre me practican 2.500.000 de retención en la fuente, el ejercicio es que si yo sumo mi retención en la fuente me va a dar 24 millones de pesos. Entonces lo que yo debería hacer es 24 dividido 12 es 2 millones y mi retención real va a ser de 2 millones de pesos los primeros meses que me están reteniendo menos en un Strategies Liquidez, en un fondo de inversión colectiva, en un fondo de emergencias de Scandia, voy poniendo esos 500.000 pesos porque yo ya sé que en el mes de julio o en el mes de agosto voy a tener un impacto en mi flujo de caja. Y adicionalmente que a las personas los sorprendió esto en los últimos meses del año. Y hay ejemplos donde cambia 500.000 pesos, hay ejemplos donde cambia 1 millón, hay ejemplos que hemos visto de 2 millones de pesos de flujo de caja impactado. Entonces es una conversación que podemos tener con nuestros clientes, con nuestros prospectos, alrededor de provisionar el cambio que va a tener en la retención en la fuente. La retención en la fuente tiene dos procedimientos, el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Miremos cómo se calculan esos procedimientos. Entonces, el procedimiento 1 es el que yo empiezo a percibir cuando me contrata una empresa. ¿Por qué empiezo por el procedimiento 1? Porque la empresa no tiene mi historia tributaria. Entonces, el procedimiento 1 obedece a una tabla que está en el estatuto tributario. Entonces, entro al estatuto tributario, voy y según la tabla, esa es la retención que me van a practicar. Después de que yo pase un año en la compañía y hayan pasado los meses de junio y diciembre, la compañía calcula un porcentaje que me va a practicar durante 6 meses. ¿Cómo se calcula ese porcentaje? ¿Cómo sé yo cuál es mi procedimiento 2? La compañía toma el ejercicio de los últimos 12 meses, las depuraciones de los últimos 12 meses, y la divide por 13. A esa división, pongámosle el nombre de A. Entonces a mí A me da como una base gravable promedio. Y con esa base gravable promedio me subo a la tabla del estatuto tributario y miro cuál sería la retención en la fuente que me practica. Entonces me subo con mi A y eso me da una retención que vamos a llamar B. Yo tomo B y a B la divido por el valor de la base gravable y eso me va a dar un porcentaje. Entonces de ahí sale el famoso porcentaje que me van a practicar en los siguientes 6 meses. Pasados 6 meses, nómina vuelve y hace el ejercicio un año hacia atrás, recalcula el porcentaje y ese es el porcentaje que me van a practicar en los siguientes 6 meses. Una pregunta que generalmente hacen clientes y prospectos, ¿qué procedimiento me sirve más? Entonces, ¿qué procedimiento me sirve más? El procedimiento 2 se calcula en los meses de junio y diciembre para empezar a practicarlos en julio y en enero. Pero existe la posibilidad de que yo levante la mano y le diga a la empresa, oiga, yo necesito que me calcule o que me practique procedimiento 1. ¿Por qué les digo que la respuesta depende? Depende si la persona tiene ingreso variable. Depende si la persona quiere que le practiquen más retención para no tener sorpresas el año siguiente cuando tenga que presentar el impuesto y el impuesto sea muy alto y no haya provisionado la retención en la fuente suficiente. Antes de que la ley trajera este tope del 40% y que cada deducción tenía un límite, muchas personas usaban al máximo sus deducciones y tenían muy poquita retención en la fuente. Pero entonces cuando llegaba la renta, era un impuesto grande a pagar. Con lo que está sucediendo ahora, pues la recomendación para las personas es utilice el máximo sus 63 millones de pesos de alivio tributario y en cuanto al procedimiento que quiera escoger, todo depende de cómo quiere manejar su flujo de caja. Yo decía, no, pues utilicen el 1 para que no tengan sorpresa. Y una persona en una charla me dijo, pues yo prefiero que sea el 2, que me practiquen menos y yo tengo mi plata, la provisiono y me gano el rendimiento. Decisión del cliente. Pero realmente lo que sucede entre el procedimiento 1 y el procedimiento 2 es una decisión de flujo de caja y va a depender de cada caso y de cada cliente. Para una persona que se gane 7 millones de pesos,
pues como está muy cerquita a la retención en la fuente, al límite de retención en la fuente, la retención en la fuente es baja, excepto en los meses que recibe la prima. Recordemos que la prima tiene una connotación dentro del salario. Yo sobre la prima no voy a pagar seguridad social, pero pues sí tengo la obligación de que me practiquen retención en la fuente sobre ese ingreso adicional que yo recibo. Entonces, esta es la historia de una persona que se gane 7 millones de pesos. La historia de una persona que se gana 16.900.000, que es el salario mínimo integral, si nos damos cuenta, es una persona que empieza el mes de enero. Aquí estamos haciendo el ejercicio como si no tuviera alivio tributario. Entonces, esa persona, el único alivio tributario que estamos calculando ahí es la renta exenta por ingresos laborales. Esa persona en el mes de enero le practicaron 1.819.000. Lucho, intenté hacerle zoom y no fue posible, pero en el Excel de la calculadora lo podemos ver más grande. En el mes de enero le practican 1.819.000. Se le agota el beneficio en octubre y en octubre ya su retención pasa a ser 2.493.000. Y los dos últimos meses, que son noviembre y diciembre, la retención en la fuente es de 2.927.000. Si nos damos cuenta, en una persona de mínimo integral, el impacto de retención en la fuente, el cambio entre el primer mes y el último mes del año es 1.100.000 pesos aproximadamente, para que lo tengamos en cuenta. Este es el calendario tributario renta persona natural para el año 2024, en el que yo voy a presentar mi declaración de renta del año 2023. ¿Cómo funciona este calendario? Este calendario funciona con la fecha límite, y arranca el 12 de agosto, y los dos últimos dígitos de mi cédula. Entonces, en mi caso, mi cédula termina en 25, yo tengo plazo de presentar hasta el 29 de agosto. ¿Qué pasa si yo hago el proceso el 9 de septiembre? El 9 de septiembre yo hago mi proceso normal, presento mi declaración de renta, sin embargo, posteriormente la DIAN me va a requerir a mí por inexactitud. Por inexactitud, no, perdón, por extemporaneidad. Me van a requerir por extemporaneidad porque no presenté la declaración de renta el día que era. La sanción por extemporaneidad es el 5% del impuesto a pagar, pero recordemos que existe algo que se llama sanción mínima. Entonces puede que a mí la sanción me dé 25.000 pesos, 30.000 pesos, pero la sanción mínima es de 10 VTs, que son 470.650 pesos. Bien, para que lo tengamos presente, decirle a nuestros clientes y prospectos, presenten su declaración de renta antes de la fecha límite. Hay tres formas de presentar la declaración de renta. Yo puedo presentar la declaración de renta haciendo el ejercicio yo mismo, a través del consejo de un profesional idóneo, que es un contador, o un tributarista, o un revisor fiscal, o a través de aplicaciones digitales que ya hacen la declaración de renta. Sin embargo, sea cual sea el método por el que yo presente la declaración de renta, es importante que utilicemos y que consultemos la información exógena. La información exógena es un archivo de Excel que carga la DIAN todos los julios de todos los años y va a estar toda la información que yo tuve con terceros. La empresa que me pagó nómina, el banco donde me consignaron, la notaría donde vendí el apartamento, el RUNT cuando compré el carro, todos los movimientos aparecen ahí. Entonces, esto me va a ayudar a verificar si está bien, porque puede que el tercero se equivoque, puede que el tercero que me reportó me haya reportado mal. Y después la DIAN me va a hacer a mí una auditoría y me dice, apreciado contribuyente, usted me puso en su declaración de renta este valor y el banco o la entidad financiera me reporta este otro valor. Si yo tengo la certificación tributaria que me expide la institución donde tengo el producto, se corrige. Si yo no tengo la certificación tributaria, va a ser mi palabra contra el archivo plano que reportaron a la DIAN, contra la información exógena. Entonces, una invitación a los clientes, conserven sus certificaciones tributarias y si evidencian errores en la consulta exógena, reporten al tercero que está ese error. Entonces, fundamental, una recomendación, hagan la descarga de la consulta de información exógena. Esta es nuestra tarifa de renta. De 0 a 1.090 VTs de base gravable en el año, las personas presentan impuesto, pero no tienen impuesto a cargo. Y a partir de 1.090 VTs empiezo a pagar impuesto de renta. Esta es la fórmula con la que se calcula. Y realmente estos son los 6 alivios que yo puedo tener. Adiciónenle a eso
las compras con factura digital y adiciónenle a eso el 4 por 1000. Vamos a hablar de dependientes. Dependientes sigue existiendo la deducción del 10% del ingreso hasta 32 VTs que yo llevo en el mes y en el año. La 2277, esta ley trae algo y es que yo puedo tener 4 dependientes en los que me puedo descontar hasta 72 VTs. Yo les he contado que yo pasé una pena en una charla tributaria donde dije solamente funciona esa deducción y alguien me dijo no, funciona también la del mes. Pues la persona muy querida me compartió el decreto y habla de que no elimina la anterior deducción y deja las dos abiertas. Deja las dos deducciones abiertas. Hay personas que pueden decir, pero ¿cómo un ingreso tiene 2 veces beneficio tributario? El decreto explica que que al utilizar esto no se pierde la deducción que yo tengo mes a mes. Esa deducción de 4 dependientes, que si yo tengo 4 dependientes, me puedo descontar 72 VTs por dependiente, esa deducción no elimina la que tengo mensualmente y no me sirve para bajar retención en la fuente porque solamente aplica en renta. La siguiente deducción, ya la vimos, intereses de vivienda 100 VTs por mes, pagos en salud 16 VTs por mes. Para las personas que perciben cesantías, las cesantías son un ingreso exento, me suma arriba pero me resta abajo. Para salarios hasta de 350 VTs. Cuando el salario es superior a 350 VTs, empieza una proporcionalidad de exención. Empieza un porcentaje que va disminuyendo. Aportes a pensión voluntaria, crea patrimonio y AFC hasta 3.800 VTs. Ese asterisco es porque recordemos que para planes institucionales y para creas patrimonios de persona jurídica, pues yo sí puedo utilizar las 3.800 VTs como empresa para que sea un gasto deducible para mí. Y en renta exenta por ingresos laborales, 790 VTs. Estos alivios deben sumar 63.067.100. Ese es el tope máximo. Si suman 80 millones, pues maravilloso que sumen 80, pero yo solamente me voy a poder llevar a la declaración de renta 63.067.100 como alivio tributario. Bien, ¿cómo sucede el tema o cómo funciona el tema de las compras con factura electrónica? Hay una nueva deducción que dice que yo puedo deducirme el 1% de lo que yo me... Le recomendamos los micrófonos, por favor. Listo. Les decía que el 1% de las compras con factura electrónica se pueden considerar exentos, siempre y cuando haya una factura electrónica y con un tope de 240 VTs. 240 VTs son cerca de 14 millones de pesos, pero para poder deducirme yo 240 VTs, tuve que haber comprado 1.300 millones de pesos. Un ejemplo normal, si yo compré 50 millones de pesos en el año en facturas electrónicas, el colegio de los niños, tiquetes, el mercado, cosas que haya comprado que me haya expedido factura electrónica, que sumen 50 millones de pesos, voy a poder tener un beneficio de 500.000 pesos. Bien. Siguiendo, entonces, esta es la depuración de la declaración de renta de una persona natural. Aquí las cesantías sí empiezan a jugar un papel para quien percibe cesantías. Quien no percibe cesantías, pues la cesantía no es una renta exenta para él. Esas son las deducciones, esas son las rentas exentas, los ingresos no constitutivos de renta de ganancia ocasional. Recordemos que seguimos con el tema de 1.340 VTs en el año. En el ejercicio de una persona que se gana 16.900.000 pesos en el año, percibió ingresos por 202.800.000 pesos en el año. Esta persona, con esta condición, que tuvo solamente las rentas exentas por ingresos laborales, va a tener un impuesto de 25.852.430. Ahorita que hicimos el ejercicio nos dimos cuenta que daba más o menos 24 millones de pesos la retención. Esta es una persona que a mitad de año va a tener que pagar adicionalmente más o menos 1.852.000 de impuesto. Entonces, es bien importante que la persona vea cómo va a reducir y cómo va a optimizar su impuesto para que no tenga esas sorpresas. Esta es